Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Te invito todos los días de 3 a 4 de la tarde por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, para que disfruten Pregunta Médica, un serio encuentro médico interactivo donde se debaten todos los temas médicos de forma sencilla y que usted lo entienda. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Buenas tardes a los televidentes de Pregunta Médica. Estamos ya en la tarde de cirugía plástica. Tenemos al doctor Enrique Clime de cirugía plástica con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo te sienten estos días? Feliz, realmente el año ha sido bueno y estamos acabando bien. Ha sido un año de bendiciones. Qué bien, cerrando con casos interesantes. Sí, en realidad en estos meses, como yo le decía antes de que comenzáramos, aunque el flujo quirúrgico disminuye un poco porque los pacientes no quieren estar operados para el 24 y esa fecha, pero el flujo de la consulta aumenta mucho y hemos tenido consultas muy interesantes, o sea que a inicio de año tendremos algunas cosas bien novedosas para presentar. Sin embargo, hay gente que cogen de estos días de vacaciones y aprovechan ahí. Sí, realmente. Y no importa Navidad, entonces. Exacto, hay gente que está dispuesta, digamos, a sacrificar un poquito esas fechas extras y aprovechan las vacaciones, gente que realmente no tienen otras fechas, que es la única fecha que pueden. Sí. Pero realmente es bueno, es muy interesante eso, o sea, tú durante la consulta oyes las diferentes situaciones de los pacientes, las diferentes expectativas y ves que realmente hoy en día la paciente llega ya al consultorio con una idea tan clara de lo que desea y cuando una vez se le explica, mira, lo que tú deseas no es necesariamente lo que te conviene o no es necesariamente lo que podemos hacer, es interesante llevarla al punto de entendimiento. Me decía una telepaciente que parece que tiene temores preguntarte que si ya tú has retirado la oferta de que el que ve cirugía plástica con nosotros pues tiene la consulta gratis. Que nos llamen, nosotros siempre vamos a estar a la disposición del programa. Nosotros estamos, para mí es un honor servir. ¿Tú le haces la evaluación gratis? Sí, claro que sí. Ah, pues tú mantienes esa oferta. La mantengo. ¿No te va a llevar eso a bancarrota? No, yo creo que hay que dar un poco, doctor. Hay que pensar también o sea, nosotros pensamos mucho en la parte social también, la parte de concientizar y ayudar al paciente. Muchas veces el paciente tiene una situación, siente el miedo de buscar a un cirujano plástico, a veces justamente por el asunto del costo. Sí. Y a veces cuando ya va y ve que realmente las cosas no son necesariamente como se la imaginó, las cosas le resultan un poquito más claras. El contenido de hoy de cirugía plástica es de la batata, de la pierna acá, que vamos a hablar con el doctor Enrique Crimen, pero quisiéramos ya, para agotar la parte social de preámbulo, ¿cómo son las Navidades en Brasil y en comparación aquí? Son mucho más animadas, doctor, realmente, la verdad ¿Aquí? es esa. Allá. Sí, porque ¿cómo que realmente... Pero aquí se bebe. Sí, pero bueno, por lo menos en Río de Janeiro, porque realmente Brasil es muy grande, pero en Río de Janeiro realmente la cultura, o sea, por ejemplo, ellos hacen una quema de fuego, un show de fuegos artificiales en la costa de Copacabana, que ellos comienzan a vender los tickets para el metro incluso meses antes, porque se llena tanto, estamos hablando de millones y millones de personas en la playa viendo el show, tocan bandas al vivo, realmente es algo apoteósico. No me digas, ¿eh? Sí. Entonces tú dices que son más fuertes que nosotros celebrando las Navidades. Por lo menos los cariocas. Es algo como hacen en Times Square al final del año con un globo. Lo único ¿Qué es lo que hacen allá? O sea, ellos colocan varios barquitos con fuegos artificiales, pero el show dura horas, o sea, dura pero minutos. en Nochebuena o Navidad. El 31. El 31. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacen el 24 los brasileños? El 24 son bastante familiares. Los brasileños son, digamos que el 24 es un día más íntimo. La gran mayoría prefiere compartir con su familia. ¿Y qué sacrifican? ¿Un pavo? No, si tú supieras que tienen costumbre medio que similar con la de nosotros, o sea, realmente la comida sí hay algunos detalles diferentes, pero se cocina cerdo.
hacer. Sí, esa es la famosa pierna. Que de eso que vamos a hablar, de pierna justamente. Y vamos a hablar de la pierna completa, del muslo para abajo. ¿Cómo comenzaríamos? Mira, realmente es muy interesante, porque muchas veces cuando cuando el paciente va al consultorio, se queja de flacidez, se queja de que los muslos les rozan, se queja de que la piel la siente muy caída, se queja de celulitis, se queja de que a veces siente que los muslos son exagerados para, por ejemplo, con relación a sus glúteos o con relación al abdomen. O sea, que la paciente cuando llega al consultorio, en esa área que se pudiera definir como una área relativamente pequeña, tiene varias quejas. Porque tú puedes tener muslos que sean voluminosos, flácidos, con celulitis y estrías, y además tener, digamos, de proporciones o asimetrías. Entonces, cuando uno la evalúa, normalmente, y ahí es que viene el asunto de buscar médicos que sean certificados, buscar miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica Dominicana, el médico le va a explicar cómo abordar el problema, dónde está, o sea, cuál es el problema real. Si el problema real es el exceso de grasa, si el problema real es tonicidad de piel, si el problema real es exceso de piel. Y una vez identificado el problema, ya viene la oferta de tratamiento, que puede venir desde un lifting de muslo o levantamiento, que va a necesitar un corte, a un procedimiento como una lipoaspiración donde hay retirada de grasa. ¿Qué es que los tigres aquí dicen cama larga y cama corta? Cama larga y cama corta. No sería hablando de muslo, ¿verdad que no? Sí, no, como sí. Bueno, sí, es verdad. Mira, sí. Sí. Bueno, ya llegando a glúteo, ¿verdad? Sí, Sí, en realmente. cuanto a la pierna, Sí, realmente, o sea, ya muslo, digamos, como un avestruz. sí. Son mujeres que tienen esa, digamos, proyección del muslo, o sea, el glúteo comienza a proyectarse bastante elevado desde el inicio de su proyección, desde el final de la espalda, y se extiende bastante. Y en la pierna. Ahí se extiende hacia el muslo, crea una imagen o crea un efecto óptico, digamos, de un muslo más proyectado y más extenso, más largo, pero tiene tratamiento. Pero eso es feo. Es realmente una distrofia, una lipodistrofia, porque lo que pasa es que realmente, desde el punto de vista genético, las mujeres están diseñadas teóricamente, y no quiero sonar machista, pero están diseñadas para parir. Entonces muchas veces que esos acúmulos de grasa son en mujeres grandes paridoras, que el cuerpo ya, entre comillas, se ha acostumbrado mucho a ese proceso de esos embarazos pesados, y lógicamente crean distrofias de grasa principalmente en la parte interna del muslo, en la parte media del muslo, que realmente se ve muy inestético, se ve muy feo. O sea que no hay una diferencia entre el músculo y la pierna, como que son iguales. Todo igual, se pierde la anatomía, se pierden las curvas, se pierden los límites. Tu disertación va en ese sentido. Mi disertación va en ese sentido. En pacientes que necesitan mejorar la parte superior de la pierna, le hace el muslo, tanto en la parte interna como externa, que van a necesitar probablemente de terapias mixtas. ¿Qué es lo que pasa con la lipoaspiración solamente? Muchas veces la paciente entiende que, no, doctor, lo que pasa es que yo no quiero la cicatriz de un lifting de muslo. ¿Qué es lo que es el lifting? El lifting es el levantamiento. ¿Y de dónde sacan entonces ustedes para hacerle la batata? La batata normalmente es un implante. Normalmente es bien. una Y prótesis. eso allanta uno, nosotros los hombres. Claro que sí, pasa totalmente desapercibido. Si no lo Uno dice, sabe cómo que masa. es que tienes que decirlo, porque realmente ya hoy en día los implantes vienen con una calidad tan buena y un formato y una textura tan natural. Oye, crimen, no me enredes. Lo que te estoy diciendo es que si uno como usuario no se da cuenta que... Difícilmente. No me diga eso. Difícilmente. Pero es una maravilla. Sí, o sea, hay mujeres que incluso, que pasa lo mismo con los implantes de seno, que si no lo dicen, nadie se entera. Ni su propia pareja, porque tienen una cicatrización muy buena, el implante está bastante anatómico. Pasa lo mismo en la pierna, la cicatriz del implante de pantorrilla es detrás de la rodilla, que es un área que rara vez queda expuesta, rara vez la persona se fija en la parte dorsal de la rodilla. Entonces la persona nunca ve la cicatriz, ve la pierna bonita, afeitadita, hidratada, contorneada, la persona ni se entera. Y lo que le dicen canilluda Esas son justamente las pacientes que no tienen mucha proporción de esa en los tobillos. Normalmente el tercio inferior completo. Ya en el tobillo sí realmente no se puede colocar mucho volumen. Y lo ideal es no tocar esas partes. O sea, el implante no llega tan bajo. Pero hay un problema porque hay mujeres que son nalgudas Ujú.
Entonces los tubillos parecen una canquiñita. Sí, el implante, la prótesis, como tiene un formato, como es un poquito más lleno en la parte superior, en la parte de los gemelos, en la parte de la batata en sí. Sí. Como es un poquito más lleno ahí, proyecta esa área y hace que el área de transición, digamos el descenso del tobillo, sea un área de transición más suave y el área se vea un poquito más anatómica. Se llena más. Se llena un poquito más. Lógicamente es un área que se trata con mucho cuidado esa parte inferior porque hay muchos elementos que no se deben tocar. Incluso nosotros como especialistas nos dimos cuenta de algunas de las complicaciones que existían en los injertos de grasa cuando se comenzó a injertar grasa en esa área, que nos dimos cuenta que no es un área que es muy conveniente inyectar grandes cantidades de grasa. ¿A qué ustedes llaman pierna flaca? La pierna flaca. De la paciente que con relación a su cuerpo, con relación a su simetría, con relación a sus proporciones, va a tener una relación, digamos de más o menos de 2 a 1, le hace el superior es 2, la pierna es 1, y la va a hacer ver que las piernas se vean muy finas, la va a hacer ver con unas piernas muy delgadas y poco contorneadas. Es como dicen en el Cibao, todo junto. Todo junto. Ay. Pues yo sé algo, crimen. Sí, claro que sí. Me voy, como siempre, regalándole estos programas que están en YouTube. Pregunta Médica 24. Pueden ustedes accesar a este programa. Y los que quieren en la madrugada, que no duermen, que son como la jirafa. ¿Tú sabías, crimen, que las jirafas duermen 2 horas nada más al día? No sabía. Las telepacientes que son como la jirafa, a las 3 de la mañana hay réplica de este programa. Pues me voy a la parte comercial donde están nuestros equipos directamente desde Japón, High Definition, última generación, no lo tiene nada en República Dominicana. Regresamos para esta parte concluyente del segundo bloque, conversando con el doctor Crimen, que realmente es una experiencia muy rica, porque trae cosas del pueblo y uno lo puede decir. Así que regresamos. Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Noroeste, ese es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Mira, no, así no, que te montas de un... Gemelo 1, gemelo 2. Ya sé. Hola. Pero ven acá, ¿y qué tiene él que no tenga yo? ¿Y tú? ¿Cuándo vas a aprender que lo cool es andar con casco? Vamos a acabar con las muertes en las carreteras. Gobierno de la República Dominicana. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Luis Menméndez. Bueno, así, ahí está Manuel
también actualizándome el Messenger. Me está gritando Manuel, así que siéntese ahí y ese teléfono móvil de usted. Entonces, lo que estábamos diciendo. Sí, veníamos hablando hace unos minuticos sobre el asunto de que la paciente que necesita un levantamiento de muslo, que necesita esa retirada de ese exceso de piel, va a ganar una cicatriz. Porque realmente no existe como tú rearquitectar el muslo sin crear una cicatriz. Y la paciente le resulta siempre un poquito, trata de evitarlo, y doctor, no hay otra forma, y espérese. Pero realmente lo que uno trata de explicarle a los pacientes es que muchas veces lo ideal, lo correcto, es tú hacer una corrección drástica de esa área y poder retirar esos excesos, porque si el problema está en exceso de piel, por más que yo retire grasa, va a haber flacidez. ¿Pero dónde es la incisión? Porque si es medio el músculo, daña el músculo. No, la incisión normalmente se hace justamente en la parte interna del inicio del músculo, que se cubre muy bien. No se ve. Se cubre muy bien con la ropa interior, incluso con ropas interiores pequeñitas, como las que están ahora de moda. Y se cubre muy bien con el bikini, porque es un corte que está muy hacia la parte interna, buscando justamente eso, esconderla. Yo siempre digo que los cirujanos plásticos somos como los sastres, o sea, el sastre va a coser, o sea, va a hacer una costura. Nosotros también tenemos que hacerla. Lógicamente buscamos la forma de que esa costura, de que esa sutura se esconda, sea imperceptible, sea discreta, para que la paciente se pueda sentir cómoda. Y uno tiene que hacerse moderno. Porque lógico. La mía paciente se ha hecho moderno. Por ejemplo, mi mamá usaba unos panties grandes, esos grandotes, ya mi mamá no. Bueno, las cosas van evolucionando. Sí. Realmente hagamos lo mismo de siempre, doctor. Usted tiene que estar siempre atento a las tendencias del momento y de lo que está pasando, y tratar de ofrecerle al paciente medicina segura, medicina con base científica, pero una medicina innovadora, una medicina que se mantenga siempre actualizada. Enrique, tú lo que... bueno, sí, tú me dijiste con el implante. Sí. Se llenan eso, no hay que buscar grasa en ningún sitio. Nosotros nos dimos cuenta que cuando se injertaba grasa en miembro inferior, en pierna, en la parte bajita, los resultados no eran buenos. Se ponía negro eso. Realmente tenía riesgos, tenía complicaciones, se describieron algunas trombosis. Entonces el implante ha venido a dar un resultado seguro, predecible, permanente, que a veces la grasa se reabsorbía. El implante no se reabsorbe, el implante es permanente. Una señora, porque yo conozco pacientes ya de cierta edad que se están haciendo cirugía plástica. Claro. Una persona en la playa, tú sabes que uno se pone a mirar, sí. Los ojos son frescos. Claro. Que tenga ese tipo de cirugía de arreglo de muslo y de pierna, uno no te la está mirando, no se da cuenta con un implante. No, es como le explico, la cicatriz va a estar en la parte dorsal detrás de la rodilla. Una paciente que se mantenga, que haga los cuidados, que mantenga una buena recuperación, normalmente va a cicatrizar muy bien. Y como es una cicatriz que está muy escondida, es muy difícil de percibirse, es muy difícil de que se vea. Y el implante da un contorno natural, va a dar un volumen no muy exagerado. Hay muchas veces que la paciente dice, doctor, pero es que me gustaría un cambio un poquito más drástico, pero hay que entender que esa área es un área que no tiene mucho donde expandir. La pierna, principalmente esa parte inferior, ese tercio inferior, es básicamente piel y hueso. O sea, incluso el hueso es palpable en esas partes de la pierna. Entonces, lógicamente que tú tienes que proteger tu implante con tejido, no lo puedes poner solamente debajo de la piel. Por lo cual, uno trata de colocarlo en esa parte superior no tiene tanto para dónde ir. O sea que son resultados bastante discretos, moderados, pero notorios. No, y que el mejor ejemplo es el músculo de pollo que va tomando su forma. Exactamente. Del grueso y va bajando. Va bajando de manera anatómica. Que el pollo parece que se hizo una cirugía plástica. Exacto. Porque parece bastante diseñado. Sí, tú has visto ese músculo de pollo que arriba tiene un poquito, luego va bajando y se ven simétricos. Se ven simétricos, proporcionales. Ese es el fin de ustedes. Exacto, ese es el fin. Lo que buscamos es justamente eso, que el resultado sea un resultado seguro, que sea un resultado notorio, pero lógicamente que sea un resultado proporcional con el resto del cuerpo, porque es lo mismo. Una paciente que tiene gran volumen de glúteo, una pierna muy fina, quizás lo ideal sería retirar un poco de ese gran volumen, porque realmente hay veces que tienen desproporciones, y colocar un implante en la pierna y la paciente va a tener una figura más simétrica. Hay muchas veces que la paciente no entiende en eso, de que
no es que tienen poca pierna, a veces es que tienen muchos glúteos o muchos muslos. Entonces normalmente uno tiene que buscar la forma de balancear las cosas para que la paciente pueda verse proporcional. Y eso así de parejo son las razas, las diferentes razas. Bueno, sí, realmente hay un factor genético muy importante en lo que va a ser la predisposición y distribución de la grasa corporal. El factor genético predomina. Lógicamente que una paciente que sea más disciplinada, que se cuide más, que se alimente mejor, la grasa que acumule la va a acumular mejor. Una paciente que se alimente mal, con carbohidratos muy saturados, grasa muy saturada, etcétera, lógicamente, si ya tiene una predisposición, va a tener una figura totalmente dismórfica, se va a dañar el cuerpo. También las ropas que usan, doctor, muchas veces las pacientes abusan de la moda y usan, por ejemplo, los famosos pantalones bajitos a la cintura, que muchas veces los forza demasiado y le hace perder las curvas superiores porque realmente aprieta demasiado en la parte inferior. No todas las modas son para todos los cuerpos, es algo que la paciente tiene que entender. Y cuando hablamos de muslos, cuando hablamos de pierna, que realmente es una de las cosas que le va a dar identidad a la mujer. Una mujer con una pierna contornada, bonita, que pueda lucir una falda, le da feminidad, le da brillo, le da elegancia, le da charme. Entonces, tiene que tratar de hacer un esfuerzo de entender que parte del resultado va a depender de ella, de su alimentación, su disposición a hacer actividad física, los cuidados del postquirúrgico, porque cuando se retiran los excesos de piel y se retiran los excesos de grasa, si tú contorneas tu músculo, tu pierna va a estar totalmente contorneada y se va a ver muy bien. Te voy a hacer una pregunta. Tú sabes que Brasil ha ganado mucho concurso de Miss Universo. Correcto. Puede que cuando uno va en esa noche de gala que ve la pasarela, muchas de esas muchachas que uno dice, por esta es perfecta, tienen su implante que uno no se da cuenta. Se ha demostrado que creo que me parece que el 89% de ese concursante algún tipo de procedimientos se han realizado. Muchas veces son procedimientos como implantes mamarios, implantes de pantorrilla, extensiones, por ejemplo. La realidad es que el televidente no se da cuenta. Que el televidente no se da cuenta, igual que probablemente no se la mandaron a hacer, fue, uno dice, pero esa mami fue hecha. Fue hecha y realmente lo fue. Realmente fue hecha. Fue hecha por el resultado de una buena genética, una buena alimentación, buenos ejercicios y lógicamente la acción de un cirujano plástico. Entonces, para un concurso de belleza hay una cierta asesoría. Mira, arréglate esto primero. Sí. Nosotros hemos en algunas ocasiones ayudado y asesorado a algunas personas que trabajan con ese tipo de cosas, explicándoles que realmente lo que se busca en ese tipo de pacientes justamente más que todo la simetría. Es una paciente que tiene que tener sus proporciones bien formaditas y bien cuidaditas. No sé, a veces que uno se siente, le explica, mira, lo que más te conviene es cosas pequeñas, sutiles, como por ejemplo una pequeña lipoaspiración para retirar esos excesitos de grasa y que tu cuerpo se contorne más. Pues como le digo, a veces los excesos es lo que dañan las cosas. Y no se nota nada. No se nota. Realmente trabajamos cada día y el país, aquí en República Dominicana, tenemos la tecnología de punta. O sea, eso de que hay que irse fuera, contamos con lipoaspiración a láser, contamos con lipoaspiración ultrasónica o láser, tenemos la aparatología de punta, o sea que el tratamiento adecuado y el tratamiento actualizado lo tenemos. Muchas veces esa paciente recibe ese tratamiento, incluso mejor que si se fuera afuera, porque nosotros nos encargamos de cuidarla, de darle su supervisión, contrario a que si hiciera el viaje se tuviera que ir. Y generalmente el paciente sale sin ningún trauma ni nada de eso. Sí, la cirugía de muslos y de piernas es una cirugía sumamente, digamos, minuciosa de detalles. Porque es una cirugía donde tú vas a retirar excesos de grasa, retirar excesos de piel, vas a moldear. Es una área donde si el cirujano no es muy experto, si el cirujano no tiene mucha habilidad y mucha experiencia, puede deprimir porque son áreas donde se acumula mucha grasa, por ejemplo, como las caderas, la parte dorsal o inferior. Son áreas donde se acumulan, digamos, bolitas de grasa, que si el cirujano no es muy experto puede dejar asimetrías. Entonces uno trabaja con mucha calma y con mucha delicadeza. Esa cirugía en esa parte interna del muslo, esa parte superior, que es una región donde se acumula humedad, que es una región que está muy cerca del área genital, por lo cual existe una predisposición a una infección, existe mucho cuidado y existe mucho celo del cirujano cuando realiza el procedimiento
no solamente cuidando a la paciente en cuanto al procedimiento en sí, sino su postquirúrgico, con cremas antibióticas, una buena cobertura, haciendo la cura directamente en el consultorio, celando a esa paciente para que esa paciente siempre esté bien cuidada. Muchas veces escucho que hay pacientes que dicen, ahora tengo que cambiarme el implante, ¿qué otra operación? ¿Qué pasa con esto? Ya no es necesario. Ay, qué bueno, qué bueno. Realmente cuando comenzamos a trabajar, estamos hablando muchos años atrás, las prótesis todavía no tenían la cobertura que tienen hoy, esa cobertura. O sea, eso puede estar en tu cuerpo toda la vida, hasta que te mueras. Exactamente. Oh, pero qué chévere. Y realmente facilita mucho. ¿Y qué diferencia ha habido entonces en eso? Justamente eso, la cobertura del implante. El implante antes venía con una cobertura lisa, que predisponía mucho a las cápsulas y a las reyecciones y a los rechazos. Hoy en día viene con una cobertura totalmente texturizada, que permite que el cuerpo asimile mejor el implante. Como una goma. Una rugosidad, viene como si fuera la piel, literalmente. Cuando tú le pones la mano parece piel. Se siente bastante natural. Y eso que era como una vejiga que uno ya no hay, como que se caía. Ya no voy a decir que no existen, porque realmente existen prótesis salinas que son totalmente lisas y que todavía tienen esa cobertura un poco más frágil, pero ya casi no se usan en casos muy específicos. Tiene que ser algo muy, muy específico. Entonces tenemos que en pierna y muslo tiene que haber una simetría. Sí. El muslo tiene que ser más grande que la pierna. Totalmente. Tiene que haber un descenso o una proyección que mantenga un formato de copa. Le hacen. Cuando el formato es muy de B corta o muy, entre comillas, abierto arriba y cerrado abajo, se ve desproporcional porque se ve un muslo grueso con una pierna bastante fina. Pero cuando viene en ese formato de copa, cuando viene esa transición, digamos, más redonda, y viene esa transición de cerrar y reabrir, se cierra el muslo, se abre la batata, la pierna o pantorrilla, eso permite que la pierna se vea contorneada, que se vea elegante, que se vea bonita, y eso es lo que buscamos. Buscamos disminuir los excesos del muslo y proyectar un poquito más la pantorrilla para que la pierna se vea contorneada, se vea atlética. Pero entonces usted se mete en un problema porque cuando tú arreglas también las piernas y los muslos, generalmente el que es malcriado de cara tiene también malcriado los muslos. Entonces, luego con esa pierna así tan estéticamente bonita, entonces arreglame la cara ahora. Sí, normalmente, los pacientes cuando se hacen un tratamiento eventualmente se nota. ¿Tú no has ido de que malcriada de cara? Sí, lo he oído mucho. Y más malcriada de cuerpo. Sí, yo tenía una tía que decía mucho eso. También era malcriada de ella. De cara. La quiero mucho, pero... A ver, tu padre, muchas veces cuando nos juntamos a hablar de ese tipo de mujeres que no tienen forma, dice que tiene poca venta. Sí, exacto, que se vende difícil. Me voy al segundo bloque de preguntas médicas y regreso ya con las llamadas telefónicas. Llegó a la ciudad. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos,
243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Mira, no, así no, que estamos Gemelo 1, gemelo 2. Ya sé. Hola. Pero ven acá, ¿y qué tiene él que no tenga yo? ¿Y tú, cuándo vas a aprender que lo cool es andar con casco? Vamos a acabar con las muertes en las carreteras. Gobierno de la República Dominicana. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta. Bueno, pues vamos a recibir las llamadas telefónicas. Sí, en el 616-1772, el doctor cirujano plástico con nosotros está hablando de pierna y muslo. ¿Cómo ajustar eso? Hay mujeres que tienen todo junto. Sí. Que no se ve esa diferencia Que no sé. cuando el muslo y cuando es, ¿verdad? Sí, es una pena. ¿Eh? Es bien penoso eso. Sí. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buenas tardes. Una persona que se haga los senos, un ejemplo, ¿se puede hacer una mamografía? Sí, normalmente lo que le pedimos a los pacientes que se hacen ese tipo de procedimientos, sea con inclusión de implantes o para reducciones, es que se hagan sonografías mamarias, que son un poquito menos traumáticas porque no ejercen tanta presión, pero sí, no solamente pueden, deben hacerse un chequeo con sonografías mamarias, que les va a ayudar bastante. ¿Está contraindicada la mamografía? No siempre, depende mucho del tipo de Espérate de que la mamografía... Sí, pero si el implante está debajo del músculo, por ejemplo, no hay ningún problema. O sea, va a depender de lo que se haya hecho en el procedimiento. No siempre está contraindicada. O sea, entonces él sería... Claro, porque tú sabes que los cánceres mamarios tienen una parte genética. Sí, hay que cuidarse. Entonces, qué bueno que tú incluyas el estudio de la sonografía. Sí, todo paciente que se va a someter a un procedimiento mamario con nosotros tiene que hacerse una sonografía mamaria previa o una mamografía. Y lógicamente tiene que haber una evaluación, tiene que haber un chequeo de cada cierto tiempo, ver no solamente cómo está la mama y el implante, sino cómo ha ido evolucionando todo en esa región. La paciente tiene que entender que lo que uno busca es mejorar su estética, su imagen, pero no a expensas de su salud, no poner en riesgo su salud. ¿Qué es lo que es la canilla? Esa expresión yo creo que, yo he caído en la conclusión de que hay expresiones que son tan dominicanas que, o sea, yo no la hago ¿En Brasil tú no lo viste? No, ni en Colombia, en ningún sitio. Canilla yo creo que es 100%. Esa mujer sí es canilluda. Sí. ¿Qué es lo que es eso? Es la pierna, la pantorrilla fina. Fina, ay Fina. Dios. Y fina le hace tercio inferior, tercio medio, tercio superior. La pierna entera fina, el palito. Que son... Esas son las mujeres que no se ponen falda nunca. Nunca. Siempre están de pantalones, y pantalones que no son cerrados abajo, que no son tubitos, sino pantalones más anchos. Y son mujeres que realmente cuando van a la playa... Por eso que hay tanto divorcio, entonces, porque si tú no viste nunca esas piernas, entonces que tú debes simplemente... en la primera noche de boda entonces sale corriendo. Yo he caído en la conclusión de que tú debes sentirte cómodo con tu cuerpo. Cuando no te sientes cómodo, debes buscar el tratamiento porque existe. La mujer debe lucir su personalidad, su figura, sentirse cómoda con ella misma. Una mujer que tiene una pierna fina realmente tiene tratamiento, no necesita esconderlo. Puede realmente buscar las opciones de tratamientos que existen. Buscar un cirujano plástico certificado en la página de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y va a encontrar opciones de tratamiento. Sí. Vamos a otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si yo me quiero hacer un levantamiento de pompi, eso... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Ustedes le ponen a uno grasa o es algún material que ustedes le introducen a uno por la pompi? Gracias. Bien. Ok, mira. El aumento de glúteos es solamente... Se pueden hacer 3 opciones. Tú tienes
tu propia grasa, como tú mismo lo dijiste. Tienes la opción de usar un implante igual que el implante de senos, lo único que con un formato diferente que se usa para glúteos, que normalmente se usa cuando la paciente no tiene mucha grasa, porque si no tiene mucha grasa se necesita un material extra. Existen trabajos del uso de ácido hialurónico para aumentar el glúteo, pero es una terapia que además de ser muy costosa, ese resultado se reabsorbe, por lo cual no es un resultado permanente. ¿Y cuál es el que más te gusta a ti? A mí me encantan las prótesis glúteas. Ah, o sea, tu implante. Sí. Y no, tú no tienes que bromar con grasa ni nada. Me gusta mucho. Buenas tardes, pregunta médica. Qué bueno está esto, ¿eh? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Yo tengo 59 años de edad. Okay. Y yo me quiero hacer una lipo. ¿Qué usted me recomienda? Ok, perfecto. Sí. Muy válida la pregunta. Lo mismo que le digo a todos los pacientes. 20 años, 15 años, 80 años, 90 años, el proceso va a ser igual. Se va a agotar un proceso de preparación. Se te va a ver un cardiólogo. En el caso de que sea necesario, te va a ver un neumólogo. Te va a ver el anestesiólogo. Y cuando se te hagan tus análisis y se te evalúe y se vea que tú estás apta para cirugía, se coordina una fecha. Si tú andas buscando un cirujano, es muy simple. Tú puedes entrar a la página de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que es www.sodocipre.net, y buscar un cirujano ahí. Tú nos vas a encontrar, es simplemente buscarnos por nuestro nombre, Enriquillo Clime. Crimen, ¿tu juventud no es un obstáculo para que te prefieran los pacientes? No, doctor. ¿O era como el esquema de antes, que buscaban uno viejo para hacer eso? No, doctor, lo que pasa es que realmente, aunque me considero una persona joven, porque lo soy, me considero una persona joven, realmente yo he agotado el proceso necesario. Entonces la paciente se siente segura con nosotros, porque ve nuestra formación. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buenas tardes. Y escúcheme la pregunta. Al cirujano no sería muerto ningún paciente todavía. Gracias. Sería bueno que tú Sí, dijeras válida la pregunta. tu página, que ella es muy, muy inteligente. Muy válida la pregunta. Mira, no hemos tenido ningún tipo de complicación o mortalidad. Puedes confirmarlo eso entrando a la página de la Procuraduría. Tú vas a ver que no tenemos ninguna pendencia con la justicia. Puedes, como te digo, también. Eso se puede buscar, la sociedad facilita, porque que Enrique Clime, la usuaria, pueda buscar sus antecedentes, puede, totalmente. su trayectoria. Sin ningún problema, puedes llamar a la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y pedir nuestro antecedente, pedir nuestro expediente, pedir nuestra formación. Puedes visitar nuestra página. Nuestros diplomas están a cielo abierto. El que quiera verificar nuestra formación puede hacerlo en nuestra página, porque no tenemos nada escondido. ¿Cuál es tu página? Nuestra página es www.drclime.com. Climen con T. Clime con C y sin nada al final, como clima, pero con E. CLIME. .com. Ahí tienen todas tus informaciones, tienen información, tu trayectoria, mi trayectoria, dónde estudié, las sociedades que pertenezco, tienen algunos casos de antes y después, tienen algunas orientaciones, lo que ustedes necesiten, pueden buscarlo. Me voy con otra pregunta. Qué bueno está esto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas. Y una pregunta para el cirujano. Sí. Claro. Gracias. Doctor, si una persona que se hizo la bariátrica tiene ya aquí dentro de los muslos una carne que le sobra y en el abdomen, ¿eso es peligroso cortarlo o no tiene mucho riesgo? Gracias, quiero oír su respuesta. Fenomenal la pregunta, y es de lo que hemos estado hablando durante esta tarde. Es justamente eso, el levantamiento de músculo, la retirada de ese exceso de piel. Es una cirugía que es bastante segura, pero lo mismo que expliqué antes, tú vas a pasar por un procedimiento de evaluación. Una vez que se te evalúe, que se vea que tú no tienes riesgos agregados, que tu salud está bien, se puede marcar el procedimiento, que es muy seguro, sumamente seguro. Sí, vamos a la otra llamada. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas, doctor. Sí, buenas tardes. Isabelita. Sí, dígame su pregunta al doctor. Mi mamá tiene 52 años y ella es diabética, ella se quiere hacer el estómago, estrecharse el estómago. ¿Qué consecuencias tiene eso? Ok, fenomenal la pregunta. Mira, todo paciente diabético va a tener que pasar por una evaluación de un endocrinólogo. Y todo paciente diabético tiene un factor de riesgo agregado, por lo cual la cirugía va a ser una cirugía más direccionada
y mejor orientada a disminuir el tiempo quirúrgico. Normalmente, yo opero con otros cirujanos plásticos, no opero con asistentes. Normalmente yo invito a un tercer cirujano cuando la paciente tiene diabetes para poder ser más rápido y colocar a la paciente en menos riesgos. Pero la paciente, o quien va a decidir si la paciente está apta para el procedimiento, es el cardiólogo y su endocrinólogo. Una vez evaluada, si ella está apta para cirugía, puede hacerse el tratamiento, lo vamos a hacer de manera segura y lógicamente con todos los cuidados. Lógico, vamos a tener también mucho cuidado con la cicatrización porque los diabéticos tienden a cicatrizar un poquito peor. Doctor, cuando el hombre se enamora, que le han hecho arreglo a la mujer en los glúteos pompi, como dijo la telepaciente, el hombre que enamorado, que ve esa oferta, no lo nota. Lo tuviera que buscar. Tuviera que buscarlo, tuviera que sentarse a ver eso, y él no está en eso. En ese momento nadie está buscando eso. Pues me voy al tercer bloque y regreso. La verdad que todo se pone bueno en Navidad, Así que Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. A la capital. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Mira, se pasa en el semáforo en rojo, como que anda solo por el mundo. Y eso trae un motor, pero qué irresponsable. Ah, como son los seres humanos. Pero ¿y tú, papá? Estacionado encima de la acera, ¿qué eres? ¿Un marciano? Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Y ahí viene Ahmed. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos. bueno, pues agradecerle a esta empresa que durante todo el día. Buenas. Sí, buenas. Buenas tardes. Es para preguntarle al doctor, ¿tu papá es un sociólogo que da clase en UTESA? ¿Te parece mucho a él? Es una pregunta ganchosa, pero yo no tengo por qué negarlo. Sí, yo soy hijo del profesor Danilo Climent, orgullosamente. Muy feliz de serlo y me siento grato. Ah, bueno, parece que es alumna de tu papá. Debe serlo. Pero qué raro que lo pregunten por mí. O sea. Parece que tienen el fenotipo. Sí, aunque yo creo que yo soy una versión mejorada. Pero ¿qué pasa? Tu padre también es buen mozo. No, pero fíjate, o sea... Es cuadroso, Sí, pero le falta la estatura y... Climent, ¿tú crees que ya la cirugía plástica es un fenómeno inevitable en estos tiempos? Hasta cierto punto sí, doctor, porque ¿qué es lo que pasa? Existe, y es bueno que tú uses la palabra plástica y no la palabra estética. Realmente, del punto de vista general, toda paciente tiene algo que mejorar y toda paciente desea algo. Sí. O sea, que creo que sí. Hoy en día sí. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de qué lugar, señora? Una pregunta para el doctor. A las órdenes. Sí. La hija mía le hicieron una abdominoplastía. Ok. Hizo un poco de queloide. Ok. ¿Tienen que operarla de nuevo o hay algún tratamiento que le quite eso? Buena pregunta. Sí. Mira, el queloide es una cicatriz hipertrófica que creció, es una cicatriz maligna, entre comillas. Realmente lo necesario para un buen tratamiento eficiente es retirarlo,
cerrar de nuevo, aplicar esteroides y betaterapia. O sea que sí, lo ideal es que se intervenga Hay de que nuevo. retirar eso, ¿eh? Sí. Buenas tardes, pregunta médica. ¿Hello? Buena. Sí, buena. Sí, su pregunta, por favor. No es para el cirujano, es porque me siento una molestia de que tengo como una flema. Y entonces cuando me recuesto como que me sube esa flema. O sea, le sube por la boca. Ajá. Ah, bueno. Pues él tuvo recientemente el doctor Dante Beato. Excelente médico. Gastroenterólogo estaba diciendo de la NAIA tal que es porque el esófago es corto, entonces comienza el proceso de digestión y la persona comienza a subir, sobre todo después de la comida. Entonces, bueno que vaya donde un gastroenterólogo y le reporte esa molestia. Sí. Yo me recuerdo que en la época de la universidad muchos de los gastros decían, y cuando usted se acuesta un poquito más hacia arriba, ¿le molesta? Y normalmente la paciente decía que no, porque era justamente ese proceso de reflujo. Sería muy bueno que fuera un gastro. Un gastro, sí, porque que es difícil. A veces, no sé por qué la vida es así, que uno tiene que nacer con un esófago más corto. Sí, sí, realmente. Porque me decía el doctor Dante Beato que la hernia tal es un esófago corto que ala el estómago. Y por eso que le viene el ácido y la flema. Me voy con la otra llamada telefónica. Buenas tardes. Pregunta médica en Navidad. Acabando aquí, pregunta médica. Sí, buenas tardes. Ahora, la señora que llamó ahora por la cuestión de la queloide fue que el televisor se me frizó un poquito y no pude oír la respuesta. Está bien, mira. Yo le explicaba que realmente sí, lo ideal es que se retire ese queloide, que se retire esa cicatriz, se resutura. En esa sutura se pueden aplicar esteroides tópicos que va a hacer que la cicatriz no vuelva a crecer. Y en el caso de sospecha de que pueda crecer de nuevo, se puede aplicar betaterapia. La betaterapia es una especie de radiación, como la radioterapia, que va a hacer que esas celulitas cancerígenas, entre comillas, celulitas hipertróficas, no crezcan. Entonces, sí, lo ideal es que ella se someta a un procedimiento de retirada de la cicatriz con el acompañamiento del uso de esteroides o betaterapia. Los esteroides solos los van a disminuir un poco, los van a ablandar un poco, pero realmente no lo van a retirar de forma permanente. Crimen, dime dónde está la ubicación de tu centro. Sí, eso quería decirles. Nosotros venimos con muchos proyectos interesantes ahora para el 2016. Continuamos con los proyectos anteriores, nos mantenemos en Plasticenter, nos mantenemos en... Plasticenter. Que es donde está uno de nuestros consultores. Es como decir centro de cirugía plástica. Sí, fenomenal el centro, les recomiendo que lo visiten. ¿Qué lugar? Centro. Queda aquí en Naco, en la Mustafa Kemal Atatürk, número 26, si no me equivoco. ¿Eso es por dónde? En Naco. En Naco. Es bastante fácil de llegar. Accesible, fácilmente. Muy accesible, está entre Tiradentes, Ortega y Gasset, o sea que es muy fácil. ¿Ustedes hacen sus procedimientos quirúrgicos y la cirugía, la convalescencia ahí mismo se lleva? Tenemos varias opciones, o sea, la paciente se va a mantener internada con nosotros. Y tenemos opciones de Recovery House. Saludos a los recovery que nos apoyan, el doctor Esteves, a Marcel Cisneros. ¿Cómo es eso? Háblame el pasito. ¿Cómo es? Tenemos opciones de Recovery House. ¿Qué es eso, muchachos? Que son casas de recuperación. ¿Ah? Casos de recuperación. Casos de recuperación. Esas casas de recuperación, la paciente que, por ejemplo, no tiene dónde tener una estadía, no tiene dónde quedarse, una paciente que viene, por ejemplo, del extranjero, o viene tiene mucho futuro porque puede hacer turismo de salud. Exactamente. Aprovechamos para saludar al doctor Rafael Esteves y a Marcial Cisneros que nos apoyan en esos proyectos. Bueno, pero tú estás muy conectado, muchacho. ¿Qué tiene tiempo tiene que llegaste de Brasil? Ya vamos a cumplir los 3 años. Los 3 años. No me gustó que añoraste Brasil, ¿eh? Me ha hecho mucha falta, doctor. 7 años de mi vida, mi esposa es de allá. 7 años. 7 años. Cirugía plástica, 7 años. Me tomó 7 años. Yo hice 3 de general, 3 de plástica y 1 de micro. ¿Allá mismo? Todo allá. Pero yo no hago esa especialidad tantos años, ¿eh? ¿Y por qué tantos años? ¿Qué es tan delicado? Es muy delicado, es muy delicado. En realidad por eso es que nosotros urgimos a los pacientes que busquen médicos certificados, porque es que no es fácil. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Venía aquí como unos ginecólogos que se ponen a hacer cirugía plástica sin ningún entrenamiento, ¿eh? O
O sea que el colegio médico debe perseguir eso, ¿eh? Sí, gracias. Porque mírate, tú duraste 7 años en eso, ¿eh? Sí. 7 años, más 8 de medicina. Sí, realmente a veces yo prefiero no mirar para atrás porque... Buenas tardes, pregunta médica. Dígale al joven que me haga un estimado más o menos de una vaginoplastia. No se dan precios al Es muy caro. Sí, No. dale un teléfono. Sí, llámanos por favor, porque no se puede dar precios al área, yo te tengo que evaluar. Da un teléfono que ella pueda localizar. Exacto, localízame en el 809-885-8659. Llámanos. 885-8659. 86, ahí más o menos. Sí, ¿verdad? llámanos que nosotros nos encargamos de orientarte. Y sería bueno, por ejemplo, que ella vaya para hacer la evaluación. Debe ser, es la única manera. Porque por teléfono tú no sabes. No sé, porque las técnicas varían mucho dependiendo de la necesidad de la paciente. Sí. Yo no sé si ella simplemente tiene exceso de piel, si tiene flacidez, etcétera. Bueno, Crimen, a ti te están pidiendo para antes de concluir el año que tú estés con nosotros. Sí. Tú eres como de los médicos como yo, que yo da más respeto el 24 y el 31. ¿Tú ves? Pero los otros días estoy trabajando. Estamos trabajando. Ah, bueno. Estamos trabajando. El 24 estoy en pantaloncito corto. Estamos trabajando. Así que mañana no se pierdan la sexóloga con nosotros. Los chicos que se encasquillan va a decir eso, chicos que a la hora buena. Qué pena. La sexóloga. Qué pena. Así que mañana diga el teléfono ya otra vez, doctor. Nos despedimos y recuérdense llamarnos al 809-885-8659. Recuérdeme, le dice a su esposa licenciada Sí. que queremos conocerla. ¿Cuándo la vamos a conocer? Se la voy a traer algún día. ¿Y su trabajo le va bien? Muy bien, está muy bien. Así que mañana nos encontramos en otra edición de Pregunta Médica. Buenas tardes. Buenas tardes. Estés donde estés, sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Ahora podrás resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, con más de 700 comercios que tienes disponibles para ti en todo el territorio nacional. Realiza tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas y transferencias entre cuentas bien seguro y a la vuelta de la esquina con Cerca. Tu banco fuera del banco.